Gloria a Dios. Cuando Dios lo llame a algo supuestamente y usted se sienta cómodo, no es el llamado de Dios. Amén. Le repito, cuando Dios supuestamente lo llame a algo y usted diga que chévere, no es de Dios. Porque Dios lo va a incomodar. Es imposible que el llamado de Dios no lo incomode. Usted no encuentra ni un solo hombre en la Biblia llamado por Dios que no se haya incomodado al llamado. Usted lo encuentra en todos, hermano. Usted lo encuentra en Jeremías, lo encuentra en Elías, lo encuentra en Isaías, lo encuentra en Pedro, lo encuentra en el mismo Pablo, a pesar de su disposición. Él dijo muchas veces, ay de mí, ¿no? Entonces, cuando usted sienta que chéverazo, no, hermano, eso no viene de Dios, eso es lo que usted cree que lo está llamando. Cuando a mí me dicen, quiero ser pastor, quiero ser esposa de pastor, ¿tú? Porque es algo que lo vi incomodar, hermano. A mí me incomodó demasiado cuando Dios me llamó. Al liderazgo, al ministerio, y peor cuando me llamó acá. O sea que Dios siempre lo va a incomodar. Amén. Yo quiero decirles, amados hermanos, que cómo se cumple la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice, las mismas pruebas las estamos viviendo todos. No se refería exactamente a la misma prueba, pero sí a la prueba que el Señor nos da. Si usted comienza a preguntar quiénes están pasando pruebas, va a ver que son muchos, ¿no? Si usted le pregunta a ver quiénes están en un momento difícil de enfermedad, de economía, de familia, en el ministerio, usted va a encontrar que tal vez sean muchos, ¿no? Y otra cosa que tenemos que aprender es que nuestra prueba no es la más grande, es simplemente una prueba, ¿no? Porque la palabra de Dios nos habla de pruebas, amado hermano. Yo ayer hablaba con mi familia, varios de ustedes me conocen, y con mis hijas, a pesar de sus 9 y 11 años, les decía, ¿se acuerdan cuando hace años yo decía, algún momento va a venir la persecución al país y todos me miraban a... Y ahora está tan cerca, no sé si usted se da cuenta. ¿Cuántos han visto que ya están poniendo baños inclusivos? Ya en 2 centros comerciales de Lima han puesto los baños inclusivos. Si un hombre se siente mujer, puede entrar al baño de mujer. No nos iba a aplicar la ideología de género. Qué bueno que se largó pues este anciano, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Pablo LGTB Kuczynski, ¿no? Qué bueno que se fue, hermano, porque ese hombre es un instrumento del demonio. Eso yo lo digo directamente. Y él dijo, no, es una falsedad. El ex ministro de Educación, no me acuerdo ni su nombre, Saavedra, él dijo, los evangélicos están que inventan. Estamos inventando. En 2 centros comerciales está, amados hermanos, en el Face, ya me mandaron el mensaje, ya hay lo que se llama baño inclusivo. O sea que el que se siente mujercita puede entrar al baño de mujeres. Y la mujer que se sienta varón puede entrar al baño de varones. Eso es ideología de género. ¿Y qué va a pasar cuando siga esto aumentando? ¿Quiénes nos vamos a oponer? Los evangélicos. Y los verdaderos, ¿sabes? Porque no sé si sabe que hay iglesias evangélicas que ya están diciendo déjenlos. ¿Lo he escuchado alguna vez? Ya hay más de una, ya son 3 iglesias evangélicas. Grandes, hermano, mundiales, no que están solo aquí en el Perú independientes, que están diciendo déjenos. Si se aman, que se casen, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Quiénes se van a oponer? El verdadero pueblo de Dios. ¿Que somos mayoría o minoría? Minoría. Vamos a hacer un poco de estadística. Dizque que somos el 20% del Perú. Contando a esas iglesias que van al mundo, que bailan cosas del mundo, que vienen a la iglesia y al otro día se emborrachan, contando eso. ¿Usted cree que es el 20%, hermano? Yo le puedo decir que si vemos verdaderamente las vidas, no pasamos del 5%. Y ese otro 15% también va a decir, bueno, no importa, yo no me voy a meter en problemas. ¿Sabe lo que me dijo un pastor? Si a mí me mandan casar homosexuales, yo los caso, porque yo no me voy a ir preso. Así me dijo un pastor, y acá nomás. De acá de las Vegas de Chillón, frente a la plaza de armas de las Vegas de Chillón, usted viene a una iglesia, eso me dijo el pastor de esa iglesia, hace un tiempo atrás. No, yo los caso, yo porque me voy a ir preso. Hermano, yo me quería desmayar. Y ese 5% va a ser perseguido por el 95%. Entonces la persecución sí va a llegar a nuestro país, hermano. Y ahí se va a notar quiénes son y quiénes no son. Quiénes jugaron a la iglesia y quiénes se metieron con Jesucristo. Ahí se va a notar. Y yo tengo que decir con mucho dolor que yo sé que de acá después de bendición, si somos 10 los que perseveramos, somos pocos, hermano. Porque si están flojonetes en este tiempo, ¿qué me van a decir que van a aguantar ahí, hermano? Porque hay algunos que parece que sueñan, hermano. Es como que usted no sepa sumar y diga, no, pero voy a hacer raíz cuadrada.
Yo sé que de acá después de bendición, a no ser que se consagren, pues, ¿no? En estos pocos años que queden antes de eso, tal vez ni años. Pero a no ser que de verdad despierten, hermano, yo sé que muchos después de bendición no van a estar en los que estamos en contra, sino en los que están a favor. Entonces, amado hermano, prepárese, porque la palabra de Dios es un evangelio de buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero esas buenas noticias no son a la manera del mundo, pues si acaso. No sé si usted se ha puesto a comparar. Jesús dijo, yo te traigo buenas nuevas, ¿no? ¿Y cuáles sean las buenas nuevas? Seréis aborrecidos por todos de causa de mi nombre. Y los van a entregar a las sinagogas y los van a matar y los van a meter presos. Ahora me levante la mano, ¿a quién le parece buenas noticias? No sé. No, entonces, ¿cuáles buenas noticias? Él lo dijo. Vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. La buena noticia principal no está aquí, está arriba. Acá hay buenas también, pero las buenas de verdad están arriba. ¿Para quiénes? Para los que aguantemos la prueba que nos lleve a la buena noticia, que nos lleve a la bendición. Amén. Entonces, hermano, prepárese bien bonito, póngase bien la armadura, porque si no, amado hermano, usted va a terminar por el miedo apoyando a los homosexuales, apoyando el aborto, apoyando la legalización de las drogas, apoyando la implantación de la perversa ideología de género, porque de ideología no tiene nada, no, se llama ideología de género. Eso se lo puso el pastor Alberto Santana. No sé si usted ha leído eso. Él tiene un manual titulado Ideología de género, ¿no? De idiota, porque eso es, amado hermano, ¿no? Y qué bueno. A propósito, hermano, que al pastor Santana lo han calumniado un montón. Él en ningún momento ha sido homofóbico, hermano. Él en ningún momento ha dicho que a los homosexuales los matemos o a los homosexuales los desechemos. Esas son mentiras de estos diabólicos periodistas. Yo estuve allí, hermano, en el Amauta con aproximadamente 6.000. Pablo y Mayo también estaban, ¿no es cierto? No me acuerdo si alguien más, bueno, la pastora Rosalía, que no está aquí. Y hermano, nosotros somos testigos que él en ningún momento dijo eso. Él dijo, los vamos a restaurar si vienen. Entonces, amado hermano, él en ningún momento ha hecho homofobia, ni ha incentivado. Tampoco lo ha hecho Rodolfo González, hermano. Tampoco. No que él ha dicho que los maten. ¿Por qué editan el video quitando lo que dijo antes? Lo que el pastor Rodolfo González dijo fue, en el Antiguo Testamento, si se les encontraba, se les apedreaba. Pero han editado estos asquerosos hijos del demonio y han puesto como que el pastor solamente estuviera diciendo matémoslo. Eso no dijo el pastor Rodolfo González. Repito, él dijo, en el Antiguo Testamento pasaba esto. Eso es lo que dijo. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar, ¿sí? No nos dejemos embaucar por estos hijos del demonio que van diciendo que está bien, que somos retrógradas, que somos incaicos, que somos protozoarios, no sé qué más dicen. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Los protozoarios y incaicos son ellos, ¿no? Y nosotros no somos retrógradas, somos bíblicos. La palabra de Dios no se moderniza, permanece para siempre. Entonces nosotros vamos a seguir levantando la voz en contra de lo diabólico, en contra de todo lo que se opone a Dios, amado hermano. Aunque nos apedreen, aunque nos digan lo que les dé la gana, aunque seamos escoria del mundo, pero tesoro para Jesús. Amén. Recuerde que así nos dice la palabra, serán escoria del mundo, pero para nuestro Dios somos especial tesoro. Amén, amados hermanos. Gloria a Jesús. Estamos llegando, hermanos, casi al final de esta serie acerca del ministerio pastoral. La semana pasada empezamos a ver ya no las características, sino ahora las funciones del pastor, del líder, del obispo, del anciano de la iglesia, como usted quiera llamarle. Y la semana pasada vimos que había dos funciones, pero estudiamos solamente una. ¿Cuál es esa primera función? Vamos a hacer un repaso, un recordatorio. La primera función del pastor es apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué cosa es apacentar? La palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento y su equivalente hebreo en el Antiguo significan alimentar. Y dan la idea de darle a las ovejas pastos buenos y pastos frescos. ¿Cuál es el alimento de la iglesia? La palabra de Dios. No son las experiencias, no son las profecías, no son las revelaciones, no son los sueños de la hermana Benedicta. El alimento de la iglesia es la palabra de nuestro Dios. No digo que lo otro sea malo, pero eso no alimenta. El alimento es la palabra de Dios. ¿Y de qué manera el pastor alimenta a la iglesia? De dos maneras, con la predicación y la enseñanza, que no es exactamente lo mismo. ¿Qué es predicar?
Predicar es impartir los conocimientos que afectan la conducta. Mandamientos, principios, promesas de Dios que afectan su conducta. El pastor tiene que proclamarlos a través de la predicación. En el culto de adoración, en el culto de oración, en las reuniones juveniles, en las reuniones de matrimonio. Pero otra forma es enseñando. Y la enseñanza no tanto va a su conocimiento para que usted tenga práctica, sino va a su conocimiento para que usted crea. Mientras que la predicación va a su conducta, la enseñanza va más a lo que usted cree. El pastor tiene que impartir la doctrina que el pueblo debe creer, que no afecta tanto la conducta, sino su confesión de fe. ¿Cuándo se hace eso? En los estudios bíblicos. Y yo dije, amados hermanos, con indignación, que hay iglesias que no tienen estudio bíblico. Y la prédica dura 20 minutos. ¿Y qué hacen el resto del tiempo? Oh, sí. Y eso es todo. Como no tienen alimento, se caen fácil. Si teniendo alimento se caen, ¿cómo será sin alimento? Y amados hermanos, esa es la primera función del pastor. Pero para realizarla, el pastor tiene que conocer la palabra. Cuando un pastor da alimento flojo, siempre lo mismo, el pueblo va a resultar desnutrido espiritualmente. Un pastor tiene que saber la palabra, amado hermano, para poder impartirla. Una palabra sólida, una palabra fresca, una palabra viva que viene de parte del Señor. Amén. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver la segunda función de un pastor. Pero recuerde que cuando la Biblia utiliza el término episcopo, también les está hablando a los líderes. O sea que estos pasajes no incluyen solo a Hernán y Isabel Guerra, incluyen a Pablo y María Príncipe, incluyen a Sheila y Aguilar, incluyen a la pastora afiliada Rosalía Rojas, y cada día se van metiendo más Gregorio y María Elena Laico, y Vicenta junto con su próximo esposo ya Dani dentro de pocos meses. Entonces no vayan ustedes a decir, ay, qué bueno, yo escucho para darle duda al pastor cuando el pastor falla. No, los que he nombrado tienen que hacer una introspección porque ellos también son episcopos, ellos también son líderes, y algunos de ellos incluso tienen un llamado para llegar al episcopado general de la iglesia. Entonces, el segundo deber que la palabra de Dios le da luego de alimentar o apacentar es el que vamos a ver el día de hoy, hermanos. ¿Sí? Quiero que me acompañen, vamos a ir a 3 textos de la Biblia que van a ser la base para ver la segunda función de un verdadero ministro, pastor, líder de la iglesia. Vamos a ir a 3 pasajes. El primero, en Primera de Pedro 5, 1 y 2. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Quiero que todos lo tengan, vamos a ir a este texto, a otro y a otro más. Y luego de esos 3 textos, vamos recién a ver cuál es el segundo deber del pastor, del líder de la iglesia. Primera de Pedro 5, versículos 1 y 2. Amén. Dice la palabra. Ya lo vimos la semana pasada en el primer deber, pero también en el segundo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ya lo vimos la semana pasada, y luego dice que cuidando de ella. Y luego dice cómo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, etc. Ahí el apóstol Pedro, el gran apóstol de Jesús, un hombre que fue el que Jesús entregó las llaves del reino porque iba a abrir la puerta en la predicación, no porque era el Papa, pues si acaso, no era Papa ni camote ni yuca, era simplemente Pedro, ¿no? Y cuando dice te entrego las llaves es porque él iba a ser el primero que dio una predicación poderosa. Abrió, como decía así, la puerta de la salvación, en el sentido humano, porque ya sabemos quién la abrió en el mundo espiritual. Pero acá Pedro dice cuidando de ella. Él hace una división en el original griego y dice apacentar, coma, aunque en el griego no hay comas, cuidando de ella. Segundo deber, cuidar de la iglesia. Vamos a confirmarlo. Primera Timoteo 3, 4 y 5. Lo hemos visto el tema anterior, pero también incluye esto. Primera de Timoteo 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Cuidará la iglesia del Señor. Le pregunto, cuando dice, ¿cómo cuidará la iglesia? ¿No está dando a entender que un deber del pastor es cuidar la iglesia? Porque el apóstol Pablo dice, el que no gobierna bien su casa, lo cual ya vimos semanas atrás, ¿cómo
va a cuidar la iglesia. Segundo deber, lo repite ahora el gran apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Él dice, ¿cómo vas a cuidar la iglesia? Lo dice Pedro, lo dice Pablo, que el pastor tiene que cuidar la iglesia. Vamos a verlo por último en Jeremías, en el Antiguo Testamento. Jeremías 23. Jeremías 23. Hay un corista por atrás. Jeremías, nada más que ya pasó el tiempo de alabanza. Jeremías 23. Gloria a Dios. Y vamos a ver ahí también, amado hermano. Jeremías capítulo 23. Y vamos a ver el versículo 1 y 2. Ay de vosotros, pastores, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis. Hasta ahí basta. ¿Qué dice Dios por medio del profeta Jeremías? Vosotros han esparcido mis ovejas, las han espantado y no las han cuidado. Contundente. Oremos. Padre, danos tu palabra. En base a estos 3 textos de tu palabra divina, preciosa, inconmovible, danos, Señor, tu voz. Ministra, Señor, la vida de los pastores, de los líderes, de tu iglesia, Señor, y de todos los que nos escuchan por las redes sociales. Tu Espíritu Santo nos dé este segundo deber del verdadero pastor, del verdadero dirigente de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en los 3 textos que hemos visto, la traducción Reina Valera y otras traducciones traducen cuidar. La palabra hebrea que utiliza Jeremías o griega que utilizan Pablo y Pedro, que no son las mismas, pero las 3 podrían considerarse sinónimos. Y quiero que me oiga muy bien, porque desde el original griego ya la palabra nos comienza a enseñar. Esta palabra que se traduce cuidar se podía traducir con otros 3 términos españoles, que son proteger, vigilar y atender. Le repito, proteger, vigilar y atender. Usted sabe lo que es proteger, es lo mismo que cuidar. Oye, ¿cómo protejo a mi hijo? Usted lo está cuidando. No. Vigilar también es prácticamente un sinónimo. ¿Qué hace un vigilante? Está cuidando ese lugar, ¿no es cierto? Un vigilante de una cuadra, de una manzana, de esa zona donde pueden tenerlos. ¿Qué hace? Está atento, ¿verdad? Cuando yo voy a La Molina, a la casa del hermano que vive allá, hay un vigilante. Y ese vigilante obviamente se cree que deja pasar a todo el mundo que pasa por ahí. Hay una reja. Claro, nosotros ya nos conocen. Somos uno de los pocos pobres que van por ahí, ¿no, mi amor? Porque usted sabe cómo es esa zona de categoría A1. Pero bueno, él ya nos ve cómo están. Pero él está vigilando. La primera vez que fuimos, nos paró. Sí, disculpe, voy a cambiar el nombre porque al hermano no le gusta que se esté diciendo de él. Bueno, vamos a la casa del hermano Andy Montañez. Ah, pase. ¿No? Le estoy cambiando el nombre, aunque dije de la misma, parecido, ¿no? Y sabe, hermano, ese vigilante está puesto para cuidar. ¿Y qué otra palabra se aplica? Atender. Si a usted le dicen, te contrato para que atiendas a mi mamá anciana, ¿qué tiene que hacer esa persona? Está vigilante, está cuidándola, está atendiéndola, valga la redundancia. Si el anciano necesita que le cambien el pañal, tienen que cambiárselo. Si el anciano necesita que le pongan la chata para misionar, tiene que ponérsela. Entonces esas palabras nomás nos están dando la idea de la función pastoral. Pero ¿cuál es la idea de esta palabra griega que se podía traducir cuidar, vigilar o proteger? Escúchelo. La idea es cuidar para que las ovejas hagan 2 cosas. Ojo, la idea del original es cuidar a las ovejas en 2 sentidos. Primero, para que las ovejas no se salgan del camino correcto. Si usted ha viajado a un pueblo, usted ha visto que cuando la ovejita se va para el otro lado le meten algo, no se va con su palito, deja que se largue donde quiere. No, el pastorcito, digo pastorcito porque algunos son bien pequeñitos, está ahí encargado que la oveja no se salga del camino. Tome la idea. Pero también el pastor tiene que cuidar, según la idea del original griego y de las traducciones, tiene que cuidarlo de los lobos y de los chacales. O sea, no solo cuida que siga el camino, sino tiene que cuidar en caso de ataque de un animal fiera, de un animal feroz. ¿Qué hace el pastor? Dice, ay Dios mío, yo me la pico, dice. No, ¿verdad? El pastor con su callado, su palo, su piedra, su onda tipo David, él tiene que mecharse con el animal.
protegiendo a las ovejas. Esa es la idea de pastor. Desde ahorita nomás usted se da cuenta que hay pastores que no fallan, sino que su ministerio es una falla. Todos los pastores fallamos, pero el ministerio no puede ser una falla. Cuando usted va a los textos que hemos visto, en el texto de Pedro, el apóstol dice, apacentar la grey cuidando de ella. Está dándole un ruego, un mandato. Pedro ruega, pero Dios manda que cuiden la iglesia. En el texto de Timoteo, el apóstol Pablo dice, tienes que cuidar bien tu casa para que puedas cuidar la iglesia. O sea que tenemos que cuidar la iglesia. Y en un texto que me da miedo, hermano, Jeremías 23, y si usted va a Ezequiel 34, apúntelo y léalo en su casa, esos textos me escarapelan el cuerpo. Dios proclama hasta cierto punto maldición contra los pastores que no han cuidado las ovejas. Jeremías dice, han hecho maldad porque han dispersado y han espantado a mi pueblo. Y si usted va a Ezequiel, Ezequiel dice, Dios me ha mandado a profetizar contra los pastores de Israel. Entonces, si Dios califica de maldad no cuidar, es porque cuidar es función primordial de los pastores. Ahora, hemos visto los originales, hemos visto que sí es un mandato, hemos visto la traducción, pero ahora apliquémoslo. Entonces, por todo lo que hemos dicho, ¿cuál es el segundo deber del pastor luego de apacentar y alimentar? Cuidar la iglesia del Señor. ¿Y de qué la tiene que cuidar, hermano? Oído rumbo. Primero, para que permanezcan en el camino del Evangelio. Lo primero que tienen que cuidar los pastores es que la iglesia permanezca, cada hermano, cada hijo de Dios, permanezca en el camino recto. Dicho de otra manera, que no se aparten de Cristo, que no caigan en pecado, que no se desvíen de la doctrina. Y este cuidado para que permanezcan en el camino correcto, a la vez se subdivide en dos. El cuidado para que no se desvíen de la sana doctrina y el cuidado para que no se desvíen de la sana conducta. ¿Qué tiene que cuidar el pastor? Que la gente continúe en el camino del Evangelio. Que no crea lo que no debe y que no haga lo que no debe. El pastor tiene que cuidar. Ojo, no significa que el pastor sea Dios. Porque hay gente que dice, ay, el pastor no lo cuidó. Jesús cuidó o no cuidó a Judas. Pero el asqueroso se quiso desviar. En esta iglesia hay asquerosos que les da la gana de desviarse. Yo no soy Dios. Y ni Dios puede rescatarlo cuando usted se le da la regalada gana de pecar. Esa es otra cosa. ¿A cuántos les ha pasado con sus hijos, hermano? ¿Cuántos podían? No me lo diga, pero ¿cuántos en su corazón pueden decir amén? A que usted ha cuidado, a que usted ha advertido y que su hijo igual hizo lo indebido. Nos pasa. Pasa con chiquitos, pasa con adolescentes, pasa con grandes, hasta con adultos pasa. El pastor tiene que cuidar en dos cosas. Primero, para que permanezcan en el camino del Evangelio, para que no se desvíen de la sana doctrina y para que no se desvíen de la sana conducta. ¿Y cuál es lo segundo en que el pastor tiene que cuidar? El pastor tiene que cuidarlo a usted del ataque del enemigo. ¿Qué ataque, pastor? La tentación, el desaliento, el temor que el enemigo quiere poner. El pastor también tiene que cuidarlo a usted. Así como el pastor cuida del chacal y del lobo, el pastor también tiene que cuidarlo y que defenderlo a usted y pelear por usted cuando Satanás viene con tentación, con ataque, con meterle desaliento, meterle temor. ¿Me entienden? Entonces vamos a hacer un repaso final de esto antes de decirle cómo el pastor tiene que cuidar. ¿Sí? Porque usted diga ya, pastor, pero ¿cómo cuida el pastor? Vamos a verlo. Pero recuerden, el pastor cuida en esos dos sentidos. Que permanezcan en el camino de Dios, sana doctrina y sana conducta, y que también tiene que cuidarlo del ataque diverso del enemigo que va a mandar a su vida. En esas cosas el pastor tiene que cuidar. La pregunta del millón o del trillón: ¿cómo cuida el pastor? ¿De qué manera cuida? Si ya hemos dicho que con la palabra alimenta y apacienta, que es lo mismo, entonces ya esa es la parte de alimentar. Pero ¿cómo va a cuidar según la Biblia el pastor a su grey? Hay tres formas elementales que el pastor debe de hacer, o tres actividades, por llamarle así, para cuidar a su iglesia. Tanto para que no se desvíe, como cuidarlo del ataque del enemigo. Le voy a hablar de las tres formas. La primera, hermano, con la oración por su congregación. Ay, pastor, que con la oración, yo pensé que era predicando, claro, también, pero base, la oración.
¿Se acuerdan las palabras de los apóstoles cuando quisieron que atiendan a las viudas? Elijan a hombres que se encarguen de eso, pero nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y la palabra. ¿Cuál nombró primero? ¿Se da cuenta? Tenemos a pastores que no quieren orar. Tenemos a pastores que oran 5 minutos. Cuando los apóstoles dijeron, persistiremos en la oración y en la palabra. Oración, primera manera de cuidar a la grey, orando por la grey. Pastor, pero eso lo puede hacer cualquiera. No, por lo menos no con el tiempo que lo puede hacer el pastor. Levanten la mano cuántos de acá trabajan. Trabajan secularmente. Amén. Amén. Bajen. ¿Cuántos estudian secularmente? Estudian. Amén. Levanten la mano cuántas amas de casa tienen que atender su casa todo el día, hermano. Le pregunto, séanme sincero, levanten la mano cuántos pueden orar bastantísimo, un montón de horas, hermano. No pueden, yo sí. ¿Por qué? Porque estoy a tiempo completo, pues. Entonces se supone que yo debo multiplicar la oración que usted hace. Usted ora por la grey media hora, yo tengo que triplicarlo, cuatriplicarlo, porque es mi deber y porque tengo el tiempo y el llamado. ¿Se da cuenta por qué un pastor no puede ser a un cuarto de tiempo? Siempre voy a darle duro, y hay gente que me dice, Hernán, pero tú nos das de alma, me decía un pastor. Te tengo que dar, pues, hermano. Y dale gracias a Dios porque te doy de alma y quiero darte más. Hermano, un pastor que trabaja secularmente y sale de su casa a las 7 de la mañana y regresa corriendo a la iglesia a las 8 de la noche. Y da una palabra así fugaz de lo que en el micro fue leyendo en el chino con toda la bulla y las mechas que se arman allí. Y si ese pastor me dice con todas sus letras, Hernán, yo tengo que salir de mi casa a las 7 de la mañana y me levanto a las 5, mientras se alista, toma desayuno, se hace 1 hora. ¿Cuánto está dando ese pastor de 1 hora? Poco para un pastor. Por eso es que los apóstoles comenzaron a hacer a tiempo completo. No Pablo hizo tiendas, toda la vida se agarran de eso. Pablo hizo tiendas cuando la iglesia empezaba y era microscópica, pero cuando la iglesia creció, lea Filipenses, era sustentado por Macedonia. O sea que no nos agarremos a aquellos señores que no estudiaron hermenéutica super elemental y se agarran del apóstol Pablo. Con su argumento estúpido y barato, pues no estudiar la palabra del Señor. Todos los apóstoles fueron llamados a tiempo total. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en la epístola a Corinto? De la manera que los sacerdotes comían del altar y del altar vivían, así también ordenó el Señor en este tiempo que ya no, que sean a medio tiempo. Así dijo. De la misma manera que predica el Evangelio, viva del Evangelio. A tiempo completo, señores. Chúpatela, pues, si te rasca, pícate. O al revés. Pero ¿sabe qué? Porque sé que hay pastores que me están escuchando por las redes. En el mensaje de la semana pasada, una pastora de las Asambleas de Dios publicó allí, me gustó mucho. Qué bueno, porque también era para ella. Y para su iglesia, y para su denominación, y para su superintendencia, y para todo el mundo. El pastor tiene que orar por su iglesia. Un pastor que no clama por su iglesia horas, madrugada, mañana, tarde, ese pastor, por más que predique, por más que haga lo demás, no tiene base, no tiene plataforma. Su ministerio está sobre a él, hermano. El pastor tiene que orar por su iglesia. Tiene que orar para que crezcan, tiene que orar para que se restauren, tiene que orar por la aflicción que están pasando. El pastor tiene que clamar, rogar, derramarse delante de Dios por su congregación, hermano. El día de hoy es oscuro todavía, cuando yo estaba de rodillas en mi sala, orando por bastantes de ustedes. Le voy a abrir mi corazón especialmente por los líderes. Me fui al extremo, primero por los líderes que están fieles y segundo por los que oro porque Dios me manda. Pero por ambos grupos tuve que orar. Pastor, y los del medio no se preocupe, hoy en la noche lo hago. Pero estoy clamando, hermano. Estoy seguro que usted estaba durmiendo a esa hora. Yo ya estaba orando por usted. Y no crea que solo lo hago el domingo, hermano. Lo hago a cada momento. Lo hago el lunes, el martes, el miércoles. Por si acaso mi día libre de lunes no incluye mi oración. Seguramente como es su día de familia, el lunes no hay el pastor. No, sí, hermano. No es mi día de descanso para orar. El pastor
tiene que clamar. Tenemos pastores que ya no están orando. Hicieron una entrevista en los Estados Unidos, aproximadamente 100 pastores. De esos 100 pastores, el 75% dijo que oran menos de 15 minutos. De 100 pastores, 75 declararon, por supuesto anónimo, que oran máximo 15 minutos. ¿De cuántos miembros tiene su iglesia? De 150. Pobre iglesia. Porque si tienen 150 miembros y oran 15 minutos, Dios mío, ni segundos le queda a cada miembro. El pastor tiene que orar por su iglesia. El pastor tiene que clamar por la iglesia del Señor, amados hermanos. El pastor tiene que rogar, clamar, interceder, pedir, pero también dar gracias por su congregación. Nombre por nombre, hermano. El que está pasando prueba, mucho más. El que acaba de llegar, mucho más. Aún el líder, hermano, cúbrelo en oración. Es nuestra responsabilidad. Voy a exhortar aquí. Chile, tienes que estar clamando por tus adolescentes y jóvenes. Pablo, Mari, tienen ustedes que clamar por los olivos. La Ike y Mayelena la tienen fácil, solo tienen 4 para clamar hasta el momento. Solamente millones bajos, pero pronto el Señor les va a aumentar. La pastora Rosalía tiene que clamar por los poquitos que tiene. Pastor, y usted y su esposa. ¿Sabía que los días domingos, entre acá, San Juan, estamos llegando a 100? Yo tengo que clamar por 100, hermano. Pastor, y cuando tenía la iglesia de 720 miembros, no me lo va a creer. Oraba por cada uno. Me ponía de rodillas a las 12 de la noche. Y me paraba de rodillas a las 6 de la mañana. Y había orado recién por 50 o 60. Y tenía una iglesia de 720 miembros. ¿Y sabe qué? Dentro de la semana tenía que orar por cada uno. Si a usted, líder, pastor, las rodillas no se le cansan cuando ora, usted no está orando lo que debe de orar. Hay que usar almohadones, hermano. Hay veces en que los tantos estamos de rodillas que los almohadones, aún con almohadón le duele. Aún con almohadón a mí me duelen a veces las rodillas, hermano. Creo que un colchón voy a tener que poner. Porque tenemos que estar allí, en la presencia de Dios. Tal vez algunos pastores que me ven por YouTube dicen, uy, ahora sí que me cayó, yo no estoy orando, pero estoy predicando, pero estoy llamando. Gloria a Dios por eso, hermano. Haces conferencias de bendición, amén, invítame, pásame la voz. Pero ¿sabes qué? Si no estás orando, estás construyendo sobre arena. Y se va a venir abajo tu ministerio, tus vidas y tu iglesia. Primera manera de cuidar, clamando a nuestro Dios. Amén. Por eso es necesario que usted me comparta también sus cargas, hermano. Hay veces en que las personas me dicen, pastor, ore por mí, y usted es testigo. Yo muchas veces lo cojo y le digo, exactamente por qué. Algunos le he hecho eso. Algunos me dirán, sí, pastor, conmigo lo hizo. Porque yo necesito saber lo que está pasando. Hay pruebas familiares, hay pruebas en su cuerpo, hay pruebas económicas, hay pruebas en el trabajo, hay pruebas espirituales. Necesito saberlas para clamar por usted, amado hermano. Amén. El pastor, el líder, tiene que orar. Pastor, yo no soy todavía a tiempo completo. Sea fiel en el tiempo que tiene, hasta que Dios le dé el tiempo completo. Amén. Dios sabe que usted no es a tiempo completo y que tiene que trabajar. Pero el que es fiel en lo poco, Dios le da lo mucho. Y si usted, Dios sabe que tiene esa media hora y esa media hora clama por el grupo que usted tiene, el Señor le añadirá y le dará el tiempo completo a los que tienen ese llamamiento. Amén. Primero, usted tiene que orar como pastor, como líder, clamar por cada miembro, por cada matrimonio, por cada familia, por cada anexo, por cada afiliada de la congregación. ¿Se da cuenta que no es cuestión de juego afiliar iglesias, hermano? No es cuestión de juego, ¿eh? Hay algunos que afilian iglesias para sentirse los patriarcas del mundo. Y hacen su organigrama, ahí están todas las iglesias abajo representadas y él está ahí. Y su esposa también ahí. Tremenda sanganaza que no sirve ni para arranque en el ministerio, ¿no? Conozco a varios. Pero ¿sabe qué? No es cuestión de vanaglorias, ni cuestión de figuretismos. Afiliar a una iglesia, aunque tenga 5 miembros, es cuestión de gran responsabilidad, hermano. Cuando hace 5 años afiliamos con mi esposa a Nueva Filadelfia, sabíamos que estábamos metiendo más gente para orar, más gente para apacentar, más gente para alimentar, más gente que nos suena el celular en la madrugada.
Y el tiempo que tuvimos afiliados a La Hermosa, sabía lo que me estaba metiendo porque tenían en Cusco, tenían allá, tenían acá. No es cuestión, hermano, de jueguitos. Es cuestión de tomar en cuenta la responsabilidad que estamos teniendo. Primera manera de cuidar es con la oración. Segundo, con la consejería. Con la consejería a nuestros miembros. Y hablar de consejería es hablar de otra de las responsabilidades demasiado grandes de un pastor o de un líder. Pastor o líder que no aconseja a su grey, definitivamente no está cuidando, ni en la parte de cuidar que no se desvíe, ni en la parte de cuidarla del ataque del enemigo y de sus huestes de maldad. El pastor tiene que aconsejar. Por si acaso aconsejar no es decirle a la gente necesariamente lo que tiene que hacer. Puede incluirlo, pero no necesariamente solo eso. Aconsejar, hermano, implica alentar, exhortar, consolar, pero claro que sí, indicar el camino a seguir en las situaciones que se presentan. ¿Qué tiene que tener el pastor para aconsejar, hermano? Porque no es cuestión fácil, ¿eh? Tiene que tener conocimiento de la palabra, tiene que tener experiencia de vida y tiene que tener identificación con la persona. ¿Por qué tiene que tener conocimiento de la palabra? Porque aconsejamos con la palabra. ¿Por qué tiene que tener experiencia, amado hermano? Para que usted, habiéndolo vivido, usted pueda comprender a la persona. ¿Y por qué identificación, amado hermano? Porque si usted no se identifica, se pone en el zapato de la persona. Tal vez usted dé el consejo, pero lo dé de una manera que no llegue al corazón de esa persona. El pastor tiene que aconsejar. Tiene que alentar, consolar, exhortar e indicar el camino a seguir en la situación de la iglesia. ¿Y cuándo va a hacer eso el pastor, hermano? En dos maneras. Primero, en la consejería programada y segundo, en la consejería informal. ¿A qué me refiero con consejería programada? Cuando la persona le pide consejería. No existe pastor que la iglesia no le diga al miembro, pastor, yo necesito hablar con usted. Cuando a mí me dicen necesito hablar con usted, de cada 100 veces, ¿no? 99 son consejería y la otra también. Entonces, definitivamente tenemos la labor fuerte de la consejería. Es raro que alguien me diga quiero hablar con usted, pastor, para otra cosa. Bueno, por allá aisladamente ha sucedido, ¿no? Pastor, quiero hablar con usted, mire qué le parece si hacemos esto. Bueno, eso te... Pero generalmente es por consejería, eso es lo que se llama consejería programada. La persona le pide a usted tener una cita de consejería y el pastor tiene que atender esa cita. Pero hay otro tipo de consejería que no es programada, sino es informal. ¿A qué me refiero con informal? Estamos conversando y la persona dice, pastor, mire, le pregunto tal cosa y entre una consejería que no era programada. A veces yo estoy caminando cuando termina el culto y comienza la escuela dominical. Y a veces estoy ahí bromeando, pero de repente a veces estamos hablando y de repente la persona, pastor, mire que esto quería preguntarle. Y comienzo a darle consejo sin que haya sido programado. Entonces el pastor tiene que estar aconsejando. Pastor que no atiende las consejerías programadas. O pastor que vale cuando le piden una consejería sin programación, hermano. Es un pastor irresponsable. Ojo. Hay veces en que el pastor va a tener a usted que decirle no puedo ahorita porque hay alguna situación, es cierto. En una ocasión de tantas que me han pasado con mi esposa, un hermano nos llama y me dice, pastor, necesito hablar con usted ahorita. O bueno, no, le dije, no puedo ahorita porque ahorita estamos atendiendo. Y luego de esa persona, dentro de una hora viene tal persona. Y esas consejerías que eran programadas y eran muy gentes, tuvimos que delegar a esta persona para después. Claro, ya hay que medir el nivel de importancia, el nivel de urgencia, claro que sí, pero reglas generales, qué bueno fuera si el pastor fue a Dios, que apenas usted lo llame, está ahí. El pastor tiene que atender consejería. ¿Sabía que hay iglesias que para hablar con el pastor, usted más fácil habla con Vizcarra? Literalmente, hermano. Hay iglesias que si usted quiere hablar con el pastor, primero habla con Martín Vizcarra y luego habla con el pastor de su iglesia. Y yo sé que me ponen 1000 pretextos. No, lo que pasa es que la iglesia ha crecido tanto, pero he levantado líderes competentes. ¿Sabe qué? De cada uno que me ha dicho eso, 1 o 2 de 20 he visto que han levantado líderes competentes. No son competentes sus líderes para aconsejar. Hay citas de consejería en algunas iglesias que parecen seguro social. En el seguro social usted va a pedir cita mañana y lo mandan, hermanos, para junio, julio. Así hay pastores, hermanos. Usted no me va a creer lo que le voy a decir, pero personalmente pude ser testigo.
Era el mes de febrero y el hermano pidió consejería con el pastor de la iglesia. Le dieron la cita para octubre. No me estoy equivocando, hermano, ni le estoy mintiendo. En febrero y lo mandaron para octubre. No es que somos miles de miembros. ¿Para qué tienen iglesias de miles de miembros? Cuando un pastor no puede atender a su iglesia, tiene que poner la alerta roja. Cuando un pastor no conoce a los miembros de su iglesia, alerta roja. En el año 1999 estaba comprando en San Miguel, en Maranga, cuando pastoreaba en San Miguel, Maranga. Y me acuerdo que se acerca una pequeñuela, tendría 14 años, y se para y me queda mirando. Y yo volteo, veo que me está mirando. Hola, le digo. Hola, pastor. ¿De qué iglesia eres? De la suya. Hermano, clarinada y alerta. El Señor me dijo, ¿qué pasa? No conoces a tus miembros porque tienes una cantidad de miembros. Desde ayer el Señor me dijo, cuando sientas que no conoces a toda tu grey, es que debes de ya abrir otra iglesia y delegar a otro pastor. Por eso es que, amados hermanos, yo no pienso tener una mega iglesia, porque ni siquiera conozco a la gente. No, pero tengo pastores que de los 12 salen los 12, los 24, los 144,000. Bueno, ya, sea tu idea. Pero ¿sabes qué? Yo te digo como pastor con 22 años de experiencia, que si vamos a la palabra de Dios, nada recomendable son las megas iglesias. Muchas veces es vanagloria, hermano. Hay un pastor en los Estados Unidos que tiene como 700 iglesias, hermano, que él ha fundado y que él ha levantado como 70 iglesias. ¿Y sabe qué? Todas tienen máximo 50 miembros. Si ese pastor tuviera la vanagloria que tienen los pseudoapóstoles del día de hoy, ¿sabe lo que hubiera hecho? Comprar un terreno más grande y cada vez tiene más multitud y entra con su guardaespaldas y la gente se para y ya Diosito encadenado. Pero este pastor, apenas su iglesia llega a 50, abre otro anexo y delega, y él sigue a cargo de una iglesia de 50. Y cosa curiosa, las iglesias no están bajo su cobertura, no pertenecen a su concilio. Delegó, y él sigue a cargo de una iglesia de 50 miembros. ¿Le importa el figuretismo? No. ¿Le importa que lo aplaudan miles? No. Le importa cuidar la iglesia. El pastor tiene, hermanos, que aconsejar. Usted ve la cantidad que estamos el día de hoy. Los poquitos que son en San Juan. Y a veces nos falta el tiempo a venir a mi esposa. Hay veces en que nos falta el tiempo, ni saber que hemos tenido que decirle a la persona, no puedo hoy día, está ocupado. Imagínese, hermano, más. Tenemos, amado hermano, que aconsejar a los pastores. Pero cuidado con la consejería, cuidado con aconsejar en base a sus traumas, a sus complejos, a sus malas experiencias. Cuidado. Y cuidado con la ignorancia. Siempre voy a poner este ejemplo, pastor, mi esposo me pateó. Oye, por la hermanita, porque lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pastor, ahora me pateó por acá. Oye, hermanita, porque lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pastor, la hermana fulana está en el hospital, su esposo la ha masacrado, la pobre peor que quina malpartida. Oye, hermanita, porque lo que Dios juntó, irresponsable, malvado y desgraciado, te lo digo en tu cara. Ignorante en la palabra de Dios. Porque Primera de Corintios dice, si no consienten vivir contigo, sepárate, no estás sometido a esclavitud. Cuando Dios dijo lo que Dios juntó no lo separe el hombre, hablaba de un matrimonio primero, que Dios los casó, no los hombres. Porque si tú te casaste porque la preñaste y por miedo al papá milico, no te casó Dios, te casaste tú. Dios te casa cuando te casas como yo me casé con esta mujer. Ni mi suegro ni mi suegra me pusieron la pistola al contrario que querían matarme. A mí nadie me obligó. No, pero Dios me juntó. Dios no te juntó, te juntaste tú con miedo al papá milico que te dijo, le cumples a mi hijo, te lleno de plomo. Te casaste a ti, no te casó Dios, déjame decírtelo. Te casaste solamente porque te dio la gana y te dio una efervescencia sexual. No te casó Dios, pues Señor. Dios te casa, de acuerdo a esta palabra de poder. Si no, te casaste tú, no te casó Dios. ¿Significa eso me separo? No, no te estoy queriendo decir eso. Pero no metas a Dios queriéndote justificar por lo que tú hiciste, porque se te pegó la gana. Cuando Dios te casa, lo hace con la visión de una vida de amor. Claro, hay conflictos, hay discusiones, pero con amor y con paciencia.
si te está pateando, si te está masacrando, si el asqueroso te pone los cuernos peor que unicornio mitológico. Sepárate del asqueroso ese y no saques versículos fuera de contexto. Y tú, amado pastor, no seas formador de gente que hasta han llegado a asesinar, hermano. Allí en Estados Unidos una mujer cristiana asesinó a su marido y yo le echo la culpa al pastor que toda la vida le dijo: hermanita, el hombre es un malvado. No, pero hermanita, sigue orando, no te separes. Ahí está lo que ocasionó ahora la mujer presa. Hay pastores, hermanos, que por los conocimientos de la palabra aconsejan basura. Hay otros que aconsejan sus traumas. Hermana, quiero casarme. No te cases, hija, pobre de ti, qué desgraciados son los hombres, incluso los pastores. Mi esposo es pastor. ¿Qué vida le dará pues el pseudopastor que aconseja que no se casen? Pastor, tengo ya 3 hijos, sigo teniendo. Claro, hermanito, la Biblia dice: bendito el que le llenó su aljaba de ellos. No me voy a poner a explicar ese texto, hermano, pero Dios no es un Dios irresponsable. Si tienes a 2 y uno ya no tiene zapatos, ¿a qué tienes más? No, la Biblia dice, hazme el favor. Y ese tipo de consejitos tenemos en la iglesia. Y otros más. Amado hermano, el pastor tiene que aconsejar con la palabra en la mano. Habiendo vivido la experiencia del Señor, identificándose con la persona. No es nada fácil la consejería. Los líderes de aquí han llevado consejería y hemos conversado y hemos corregido errores, porque aconsejar no es fácil, hermano. Si aconsejar fuera fácil, Jesús no se llamaría en Isaías consejero. Segundo deber, aconsejar. A veces va a ser de madrugada. Amén. ¿Qué pastor de madrugada me van a despertar? Si es necesario que lo atiendas, vas a tener que atenderlo. No me refiero a que te vengan a tocar la puerta para preguntarte: pastor, ¿tomo desenfriolito o mejoralito? No. Para eso tiene que irse al centro de salud. Bueno, si estás en la DEA, como no está abierto, ya fuiste, te pegas al otro día. No le estoy hablando de atender gente fastidiosa, le estoy hablando de atender lo que de verdad hay que atender, y hasta de madrugada va a ser. Aquellos que tienen llamado pastoral o dicen tenerlo, piensen lo que te estoy hablando. Pastor, de madrugada me van a tocar la puerta. Sí. Las que se quieren casar con pastorcitas, ponte bien los pantalones, ¿eh? Vas a tener 3 maneras: o no te casas, o casada vas a decir: ay, atiende tú, yo estoy cansadita, o vas a tener que levantarte y salir con tu marido, sobre todo si es mujer la que viene a pedirle consejo. Yo confío en mi esposo, pero no confíes en la otra. Y si confías en él, qué bueno, pero ten ética. ¿Qué pensaría usted si viene una mujer a pedir consejería a las 3 de la mañana y yo salgo y mi esposa se queda viendo el mirita? No, hermano. No pienso hacer porquerías ni noticias, pero guardo el decoro y la ética también. Y mi esposa sale conmigo. ¿Se da cuenta lo difícil que es esto, hermano? Hay chicas que quieren casarse con pastores porque todo el mundo los saluda. Porque quiero ser la primera dama de la grey. Si por esa babosada te quieres casar con un pastor, anda renunciando a tu deseo. Te va a costar la gota gorda. Te va a costar duro. ¿Cuántas veces mi esposa está exhausta, hermano? Exhausta. Hemos hecho de todo, ministerialmente y familiarmente. Igual tiene que destaparse y pararse, aunque le duela lo que le duela. Y mi esposa tiene 44 años, ¿ah? Usted ya sabe la etapa de vida que mi esposa está viviendo. 44. Creo que varios comprenden lo que estoy tratando de decir. Ay, no, como la pastora tiene esa edad, no puede venir. Acá está, usted la ve, acá está. No, que por esto, que por el otro, ya tenemos esposa de pastores que nada puede, hermano. No vino porque le dolió la uña. No vino porque está menstruando. No vino porque estaba sofocadita. Esas esposas de pastores, Dios mío. Amado hermano, el pastor tiene que aconsejar y a veces de manera cansada. Usted va a tener que escuchar, va a tener que hablar, va a tener que abrazar, va a tener que... hasta secar babas y mocos va a tener usted que hacer. Sin bromas, ¿ah? Ha habido personas que me han llenado de moco y de baba la camisa, hermano. No estoy bromeando. Porque ni modo que le voy a decir saca la cabeza. Me sorprende pastores, hermano, que yo no sé de dónde salieron. Estaba en una congregación cuando yo era pastor de jóvenes. Estaba por encima mío un pastor principal. Y ese día vino el superintendente, no voy a decir qué iglesia era. Y a mí no me había tocado predicar ese día.
Porque como pastor de jóvenes me tocaba a veces no. Y viene el superintendente y un hermano ancianito comienza a llorar por aflicciones que tenía y lo abraza, hermano. Literalmente el superintendente lo sacó y lo mandó a sentarse. Yo, amado hermano, lo quedé mirando al superintendente, él se tuvo que dar cuenta. Lo quedé mirando como decirle, ¿sabes qué? Ojalá Dios me saque pronto de tu iglesia, porque contigo no quiero trabajar. Un anciano, hermano, 80 años o más, que en momento de aflicción que estaba viviendo, se abraza del supuesto superintendente y lo saca y le dice, siéntese ahí, hermano. Tenemos a pastores de púlpito, asquerosos pastores de púlpito, no pastores de campo, no pastores de tierra, no pastores de ovejas, de cabras. Hay que oler a todo, hermano. ¿Amén? Alguien dijo, el pastor verdadero apesta a oveja. ¿Amén? Hay que apestar a oveja. Hay algunos que apestan a dólares. Hay algunos que apestan a tesoros, a celulares de último modelo. El mío me lo regalaron, por si acaso. Yo estaba a punto de arreglar mi chanchito de 50 soles. Que los hermanos me lo hayan regalado, gloria a su nombre. Pero ¿sabe qué? El pastor apesta a oveja, porque es pastor. Segundo, aconsejando. Tercero, con la visitación. Pastor que no ejerce la visitación a sus miembros, no está cuidando la iglesia. Y hay dos tipos de visitación, hermano. La visitación de urgencia y la visitación de rutina. ¿A qué le llamo visitación de urgencia? Son términos que yo aplico, ¿no? Como autor de materiales, yo le pongo así. La visitación de urgencia es cuando usted va a la casa del hermano, de los hermanos, porque sabe que hay una necesidad. Está enfermo, está pasando por pruebas, se está desalentando, tuvo un momento difícil. Entonces el pastor va para aconsejar, consolar y orar por esa persona, por esa familia. Amén. Pero hay otro tipo de visitación que no es de urgencia, es de rutina. Y el pastor va para generar lazos de amistad, para ver cómo están y para notar cosas que a veces no se nota en la iglesia. Yo a veces, amado hermano, he visitado a algunos de ustedes y varios de acá son testigos, más de varios, que yo voy, amado hermano, sin que haya necesidad. Porque me gusta conversar con usted. Hay gente que abre su corazón en su casa y no en el templo. Por más que yo le diga, vamos a hablar acá al rincón, no, hay gente que en su casa. Una pareja me dijo, pastor, queremos hablar con usted, pero en nuestra casa, pastor. Yo le digo, ya hermano, ¿en qué horario vamos? Váyase ahora de almuerzo, ven con más ganas voy. Pero esa es la yapa, la añadidura. No voy por el almuerzo, ¿no? A propósito, hermano, si usted no tiene nada para invitarme, no diga, no voy porque qué vergüenza. ¿No, Isabel? A mí no me importa que usted no tenga nada, hermano. Yo voy por su vida. Y si usted, aparte de eso, cuando terminé mi labor, usted dice, no, pastor, queremos comer algo, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano. Pero yo no voy porque usted me dé de comer. Gracias a Dios tengo para comer. Y aunque no tuviera lo que no me puede dar usted, Dios lo dé en otro lugar. No le quiero decir que no me invite, pues acá. Si usted tiene, hágalo. Pero repito, fuera de todo chiste. No que por eso usted diga, no, que no le invites al pastor, qué vergüenza. Tampoco si usted dice, ay, qué vergüenza, ¿cómo le voy a dar al pastor pan con mantequilla, hermano? No tenga vergüenza. Primero, porque yo no voy a comer. Y segundo, porque lo que usted tiene y me lo da con amor es más rico que lo que te dan, muy lujoso, pero tal vez sin amor. Amén. Hay cosas que valen más por el cariño con el cual te lo dan. Yo estuve en una ocasión, hermano, le comparto, de un sábado a otro sábado, estuve en dos casas extremadamente diferentes. Mi esposa se va a acordar. En una casa, hermano, es una cosa de lujo, lo máximo, los muebles, la comida. A la otra semana estuve en la casa de unos hermanos. Me senté en una silla de maderita viejita y me dieron una taza de plástico de cuaca con su pan francés solo. ¿Sabe qué? Ambos me supieron igual de deliciosos. No al paladar, sino al corazón. ¿Me entiende? Porque lo que te dan con amor es lo mejor. Ahora, si fuera pues el hermano rico y me da cuaca con pan solo y el hermano no se pasa, ¿usted quiere humillarme o qué cosa? ¿Me entiende? Porque si tienen dinero y te dan eso, ¿qué te consideran? Pero si eso es lo que tiene el hermano, gloria al nombre del Señor. Los pastores tenemos que visitar, hermano, y por si acaso ábranos la puerta. Yo no voy a criticar sus muebles. Yo no voy a criticar si no tiene plasma, yo tampoco lo tengo. Yo no voy a criticar, hermano, si usted no tiene bonitos adornos en su casa, porque yo voy a mirar su vida de usted.
Pastor, no tengo dónde se siente, con mi familia nos sentamos en ladrillo. Búsquese uno más para mí, uno más para mi esposa y uno más para mis 2 hijas. No tengo ningún problema. Amén. Porque nosotros vamos para ver su vida. Sea que usted tiene una necesidad y fui por urgencia, o sea que fui simplemente porque quiero ver cómo está, quiero estrechar más lazos de amistad con usted. Por eso voy. Amado hermano, de esas 3 maneras un pastor cuida a la iglesia. A lo largo de esta semana he visitado a más de una familia. Aquí están esas familias. Y amado hermano, salimos corriendo con mi esposa porque había que recoger a mis hijas del colegio. Y ya no pude cocinar. Acá está la hermana Aide de testigo, me he ido a su restaurante. Porque me cobra menos, hermano. Pero bueno. Pero tuve que ir, amado hermano. Y la situación económica está ajustada, pero igual porque ya no habíamos cocinado. Alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué su esposa no se queda en su casa cocinando? Y él sabe que yo no voy a hacer así las cosas. Por 2 motivos. Porque la Biblia dice que mi esposa es mi ayuda idónea. Y la ayuda idónea ayuda en lo que usted está haciendo, no está haciendo otra cosa. Y número 2, porque Dios me dijo a mi corazón, no te separarás de tu esposa y no te separarás de tus hijas. Comerán lo que puedan, harán lo que puedan. Tus hijas se van a quejar en algún momento, hasta tu esposa se va a quejar, pero yo voy a convencer sus corazones. Amado hermano, la visitación no es fácil, a veces incluye tiempo. A veces incluye meterte a lugares peligrositos, hermano. Hace unos días estábamos con mi esposa metidos en el centro de Cárcamo, la zona roja de Cárcamo. Bonita zona, ¿no, mi amor? Qué lindos estaban ahí con sus carros últimos modelos, conversando con cuello y corbata, hermano. Parecía que me había metido a Louis. O estoy mintiendo, ¿sabes? Unas apariencias, hermano. Hasta la que vendía sándwiches, hermano, tenía cara, pero subía. Y no quedaba otra, tenía que preguntarle, ya primo, va para acá. Qué bueno es tener este pellejo, hermano, a veces. Y me acuerdo que cuando le preguntamos a uno, un moreno por atrás gritó, la señora dijo, sí, para acá, en el semáforo, indicándonos de dónde salíamos. Gracias, le digo. Ahí todos son mis primos, hermano. Pero fuera de la risa, yo sabía que mi esposa y mis hijas, como seres humanos, tenían temor. Estábamos metidos, hermano, en la mata, en una de las zonas rojas de Lima. Después de eso sigue ya, no sé, Gambetta. O los barracones. Pero tenemos que visitar. Cuesta la visitación. ¿Puede usted creer que cuando era pastor de jóvenes tuve que meterme en una de las zonas más peligrosas del Callao, hermano? Piso esa zona y me rodean. No sé de dónde salieron, hermano. Parecían que salieron del piso. Me rodearon como 20, hermano. Cuando yo piso, literalmente tenía 20 a mi alrededor. Y uno de ellos me dijo, ¿qué haces aquí? Busco a Richard. ¿Richard? ¿El loco Richard? Sí. Sacaron un celular de última generación en ese tiempo, hermano. Richard, ¿quién eres? Hernán Guerra le dijo. Dice que lo lleves. Richard era uno de los ex taitas de un pabellón general de Lurigancho. Y se había convertido en mi congregación. Y llegué, hermano. Cuando salí me dijo, espérate. Salió y llamó a como a 60. Chévere con mi pastor. Cuando venga aquí, lo llevan. Y cuando sale, lo embarcan. Ya, Richard. Me embarcaron, hermano, hasta pagaron el pasaje. Gente bravísima. Por eso es que mi esposa va conmigo. Mayo, yo tengo miedito. Anda tú nomás. Gracias a Dios esta mujer no hace esas babosadas que hacen el 90% de pseudoesposas de pastores que es actualmente, hermano. Pastor, no soy pseudoesposa, no, se hace esposa de pastor porque te casaste con él. Pero no eres esposa de pastor porque Dios te permite ser una esposa ayudidonia de un pastor. Amados hermanos, el pastor tiene que cuidar la iglesia. Tiene que cuidar de que no se desvíen y cuidarla del ataque del enemigo. ¿Cómo lo hace? Con la oración, con la consejería y con la visitación. Y unido al alimentar de la palabra es la función pastoral. La próxima semana finalizamos viendo cómo hacemos eso. Pastor ya dijo cómo, no en el sentido de la acción, sino con qué actitud. ¿Amén? Porque hay algunos que lo están haciendo, pero no con la actitud correcta. Pedro dice, no por fuerza, sino voluntario, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Eso vamos a ver la siguiente semana. Padre Santo, muchísimas gracias, porque tu palabra es preciosa. Señor, que cada pastor y cada líder actual, que cada hermano con llamado,
tomemos esta palabra en el poder de tu espíritu para tu propósito. Y te ruego que todos los que no son pastores y nunca lo sean, sepan distinguirlos, sepan apoyarlos, sepan, Señor, dar, Padre Santo, toda su fuerza para apoyar la labor de aquellos que por tu gracia y misericordia nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Ser pastor, hermano, es el privilegio más maravilloso que Dios pueda dar a un ser humano. Y ser esposa de pastor es el más grande privilegio también que Dios puede darle a una mujer. Gloria a su nombre. Dentro de la semana las reuniones son normales, hermanos.